Saludos amigos y amigas, soy Amaury Oyola y esto es PBL Podcast, el concepto que estamos desarrollando para ayudar a pequeños y medianos comerciantes, empresarios, emprendedores que tienen idea de ya adquirir un grupo de trabajo, a que tengan unas herramientas de bienestar laboral. Y para ello tengo una serie de invitados e invitadas muy poderosos con unas informaciones muy importantes, muy valiosas, y cada vez que ellos vienen, yo aprendo, yo me convierto en discípulo y usted también. Si usted tiene alguna idea, alguna sugerencia o quiere venir a nuestro podcast, déjelo saber en los comentarios, por favor, conéctese y déjenos saber cómo lo estamos haciendo, si le está gustando o le gustaría escuchar otro tipo de temas. Eso para nosotros es muy valioso. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es la doctora Natalie Pérez Luna de Pérez Luna y Asociados. Ahorita ella va a abundar en lo que hace, pero específicamente se ha destacado en el tema del acoso laboral. Y quise invitarla para que hablemos sobre qué es el acoso laboral, cómo podemos prevenirlo con las estrategias que podamos desarrollar en las organizaciones y si ya está ocurriendo, cómo sacarlo de raíz. Y para ello he querido invitar a nuestra querida y hermosa, lo digo con el permiso porque ya me da ese permiso, no es acoso, a la doctora Natalie Pérez. ¿Cómo está, doctora? Gracias por ese halago. Claro que te doy permiso, cómo no. Un placer estar aquí contigo. Desde que yo la entrevisté en Aquí Estamos, en WIPR, yo quedé enamorado de la forma en que usted explica lo que es el acoso laboral, porque fíjese que es un tema denso, es un tema que tal vez los supervisores no quieren hablar o no quieren enfrentar y que pudiera estar dándose en las organizaciones y uno ni saberlo. Correcto. Porque aquí en Puerto Rico está, como decía mi abuela, me perdonan, pero está en cuero y carne, como decíamos en el campo, el bullying. Correcto. Porque era natural en la escuela, porque es natural entre hermanos, entre los primos, entre los familiares, que eso pues lo llevamos al área laboral y a veces no nos damos cuenta que ese chiste pudiera ser de mal gusto y no solo el chiste, ya cuando eso se convierte en una acción de que yo voy a robarle el gozo a este ser humano, a mi jefe, a mi compañero de trabajo, y entonces eso hace daño, es doloroso. ¿Cómo se define el acoso laboral? Antes de entrar en la definición, has dicho algo bien importante destacar y es cómo nosotros nos comportamos en ese grupo primario que es la familia y replicamos esas conductas al exterior de la familia, como lo es el contexto laboral, también el contexto educativo, entre otros. Así que, en efecto, lo que nosotros aprendemos, ejecutamos en ese grupo primario, es parte de las conductas, ¿verdad?, que nosotros desfilamos en contextos como lo es el contexto laboral. Claro. Fíjate que cuando hablamos de acoso laboral, mejor conocido como el mobbing, estamos hablando de una conducta sistémica donde se desfilan patrones de hostigamiento, persecución, violencia verbal y en algunas ocasiones hasta violencia física, claro, ¿verdad?, por diferentes entes. Y cuando hablo de diferentes entes, pudiera ser que el acoso laboral pudiera darse del supervisor a las personas a quien supervisa, ¿verdad?, que son los supervisados. Y yo creo que ese es el más que se habla. Por un asunto particular que es el elemento de poder y control. Y por otra parte, pues también pudiera darse entre pares o desde el grupo de empleados hacia los supervisores. Por eso es que se utilizan los términos de ascendente, descendente, vertical, porque pues, entonces es multidireccional. Es multidireccional y entonces evidentemente pues todo va a depender del conocimiento, la fuerza que pudiera ejercer el grupo o la persona desde lo que son los parámetros de poder y control, claro, para que estos actos metódicos, porque son actos pensados, no espontáneos, tengan el efecto de aniquilar a esa persona o a ese grupo de personas, si es que se da, claro, entre pares o de jefe a empleados, pueda tener un efecto. Pienso que existen unas líneas bien finas, por favor edúqueme, porque para eso es este podcast. Yo escucho mucha gente que dice, es que el jefe la tiene conmigo, es que no me soporta, porque fíjate que yo hago esto y rápido viene conmigo, pero lo hace mi compañero y no le dicen nada. Cuando un jefe puede observar que está cayendo en acoso, ¿verdad?, o que está cruzando una línea de querer tal vez lograr que el empleado haga las cosas como quiere que se haga, a realmente ya tener un patrón de algún tipo de abuso. Bueno, es importante que cuando ese jefe
tenga un acercamiento, digamos, con este empleado que aparentemente tiene muchos tropiezos en el ámbito laboral, pueda recurrir a mecanismos formales donde se pueda documentar cuál fue la conducta que se observó y que debe mejorar, pero sobre todo cuáles son las estrategias que le estamos dando para que pueda mejorar su tarea, para, por ejemplo, cuando tenemos patrones de empleados que llegan tarde o se ausentan, pues entonces ver si hay un problema que realmente le está impidiendo cumplir con esa regla universal, ¿no? Entonces ahí pues tenemos en Puerto Rico lo que son los programas de ayuda al empleado, claro. Referimos a recursos humanos, ¿verdad?, para ayudar a ese empleado. Así que es importante que dentro de un patrón, digamos, donde este supervisor pues tenga que sentar en varias ocasiones, porque también pasa a este empleado por un aparente incumplimiento, pues haya una documentación que no solamente señale las áreas de oportunidad, sino que yo como supervisor estoy proveyendo para que ese empleado mejore. Es mencionaste que pudiera ser un supervisor en términos de darse cuenta de que está cayendo en acoso laboral. Bueno, yo no, la literatura expresa que el acoso laboral es una acción intencionada. Así que esa persona cuando está cometiendo acoso laboral sabe lo que está haciendo, está consciente de las tácticas y de las acciones que va a recurrir para maltratar a ese o a esos empleados. Pues fíjese que cuando le escucho puedo resumir en esa explicación tan magistral que hay que educarse, porque hay que educar al grupo de trabajo también a entender que cuando es acoso es porque es una intención, o sea, es algo que es intencional, pero también hay que establecer políticas y normas y hay que documentar, claro. Porque ciertamente si ya yo tengo como líder o como patrono un plan de esto, así es como se va a trabajar esta situación y se documenta, pues entonces eso es hasta apostar por un ambiente de bienestar en claro. El trabajo. Porque entonces yo puedo regular, ¿verdad? O intentar regular, porque no tenemos control de todo. Pero sí unas acciones, tratar de evitarlas, que no se den, que no estén presentes, porque me preparé, porque estudié, mira, esto puede ocurrir, pues todo está documentado, preparado, y si esto trasciende hasta una acción legal, pues yo tengo toda mi documentación. Correcto. En ambas partes, porque el empleado también tiene el derecho de documentar lo que está ocurriendo, Por ¿cierto? Supuesto, y cómo se sintió ante el acercamiento que hizo ese supervisor o ese compañero de trabajo. Y cuando hablamos de acciones intencionadas, ¿verdad? O que son intencionales, ¿qué puede ser? Si me puede dar algún ejemplo. Por supuesto. Pues mira, un ejemplo que te pudiera dar es, estamos en una reunión de trabajo y quizás ese jefe con intencionalidad menoscaba la aportación de ese empleado o esos empleados, ¿verdad? Ese grupo de empleados, o viceversa. Estamos en un grupo de pares, en una reunión, y pudiera darse el que un grupo de compañeros pudiera atacar a otro grupo de compañeros o hacia el mismo supervisor o director, para, pues, en todo momento hacerle quedar, ¿verdad? Claro. Mal, restar la autoridad, siempre con este tipo de actitud combativa, por ejemplo. Así que siempre hay un plan. Estas personas o esta persona que acosa es una persona que está muy organizada, ¿verdad? Entonces tiene como objetivo desestabilizar a su víctima. En ocasiones pues lo logra, y ¿qué sucede? Pues que entonces es la víctima la persona que es mal vista, pues porque fue la que se alteró. Y abunda mucho lo que es la persona agresiva pasiva, porque es que el que es agresivo explosivo pues se conoce, ¿verdad? Claro. Y por eso es que cuando la víctima explota, como decimos por ahí, pues es vista como la persona que no tiene manejo y destreza de coraje, pero lo que no ve el patrono o el entorno laboral es que posiblemente esa persona lleva meses o años soportando un patrón de acoso, ¿verdad? Y también pues es la falta de conocimiento por parte de ese patrono, no en leyes laborales, sino también en conducta humana, porque podemos conocer y podemos aplicar a la perfección
de manera técnica una política organizacional, pero lamentablemente si la persona que la aplica no es una persona que tiene las competencias en conducta humana, pues se va a dejar llevar quizás por unos hechos que cuando los comparas tú dices, bueno, pero es que estas personas o esta persona son muy correctas, son muy pacíficas, pero no ven... no se observa en el discurso, ¿verdad?, cuál es la intencionalidad de los señalamientos que en muchas ocasiones le pudieran hacer a las víctimas o a la víctima. Entonces, esta víctima se exacerba, ¿verdad?, explota, y es la persona que es vista como la persona maltratante y es que destituida o simplemente tiene que terminar renunciando porque es mejor... Tiene que tomar una decisión, o la salud mental o continuar en un ambiente que continúe dificultando su bienestar. Es bien interesante porque incluso también podemos estudiar o analizar el ángulo de que culturalmente en Puerto Rico, sabes que el tú quejarte, el tú hablar, el tú denunciar es hasta mal visto. Porque entonces empieza el bullying o el acoso también, ¿verdad? Y uso bullying conociendo la diferencia que hay entre los dos conceptos. Pero me refiero a que, ay, que tan chango, que no puedo aguantar una cosa, que siento. El problemático. El problemático. Y empezamos a poner etiquetas. ¿Y qué hacen las personas? Pues se callan, no dicen, no denuncian, no hablan. O tienen temor a que digan que es el chota del grupo, ¿verdad? Y entonces eso yo me imagino que hay cantidad de personas que se han reservado la situación hasta cuando ya lamentablemente se ve una condición, un deterioro tal vez emocional o que se afectó mentalmente en la persona, ¿verdad? En las emociones, porque ya es mucha la carga. Y un patrono que no tenga las políticas, viendo yo desde acá, pudiera incluso hasta estar perdiéndose el talento de una de las personas que tenga en algún grupo porque tiene temor a brillar, para que entonces después no empiece el acoso o los mismos compañeros a darle de lado. Eso es bien interesante. Esto tiene muchos ángulos. Claro, entonces algo interesante que presentas es la conducta del silencio, que no solamente la practica la persona que es el objeto de burla, que es el objeto de maltrato, sino que también las personas que no están de acuerdo con estas dinámicas, pero que por miedo a las represalias, ¿verdad?, pues guardan silencio. Entonces, para uno poder llevar un caso de acoso, primero que tiene que estar sumamente documentados, y las personas que hayan atestiguado este tipo de eventos son una pieza clave, ¿verdad?, dado a que es un fenómeno ¿verdad? Digamos, es un fenómeno social, pudiéramos decirle así, que por lo menos en Puerto Rico apenas se está comenzando a actuar sobre el mismo. Okay. Una pregunta, ¿existe, por ejemplo, algún tipo de evidencia o indicadores o palabras que ya se puedan mencionar de por qué cuando es entre compañeros, que sería el vertical, ¿verdad? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué pasa? O sea, puede ser porque quiero tu puesto, o puede ser porque no quiero que tú crezcas, o yo llevo más tiempo aquí que tú y ya tú llegaste y mira todo lo que has avanzado. Todo lo que has dicho es parte de las posibles motivaciones que tenga el acosador. El acosador tiende a ser una persona frustrada, tiende a ser una persona que codicia y evidentemente si ve en esta víctima unos talentos que quisiera poseer, unas cualificaciones las cuales no ha alcanzado, o peor aún, porque puede pasar, tenemos las mismas cualificaciones, pero entonces esta persona llega nueva a la empresa y asciende, mientras que yo llevo quizás 6, 7 años y estoy en el mismo lugar, ¿no? Pues pudieran ser parte de las motivaciones que alimentan esa conducta agresiva en la parte que está observando esas cualidades. Pero es importante destacar que más que las cualidades que tenga la persona sobreviviente o la víctima, la persona que agrede tiene unas características narcisistas, ¿ok? O sea, que esto de que yo te veo a ti y yo veo que estás haciendo un doctorado y que te está yendo bien y que eso en mí traiga una motivación para agredirte, cuidado ahí, porque no necesariamente esa tiene que ser la relación que se desate entre lo que tú estás logrando versus lo que yo quiero lograr. Okay. Sin embargo, si esta observación se da por parte de una persona narcisista, evidentemente tenemos que prepararnos porque
el plan que pudiera estar detrás de lo que codicia pudiera ser fatal y aniquilar pues a esta persona o a estas personas que están siendo objeto en este contexto laboral. Y es triste porque el ambiente que se crea, ¿verdad? La dificultad, yo imagino que la persona que está sufriendo el acoso, pensar en tener que ir al trabajo, enfrentarme con esta situación, y fíjese que aunque comenzamos discutiendo ese área vertical, pero igual pudiera darse de cuando es el grupo de empleados, que pudiera haber alguno que diga, yo puedo hacer mejor el trabajo de la que me está liderando, yo puedo hacer mejor el trabajo de quien hoy día es mi supervisor. Claro. Y puede entonces comenzar a formular esa estrategia para acosar. Por supuesto, y eso es más común de lo que pensamos, pero evidentemente se da la hipótesis de que, Dios mío, pues el problema es la persona, no es este grupo, porque es que todo el grupo está en contra de la persona. Claro, y a mayor capacidad intelectual, ¿verdad? Pues peor aún es el plan orquestado que pudiera desarrollar este grupo. Así que sí se puede dar, no solamente porque quiero ascender a ese puesto, simplemente es porque no me cae bien la persona y no la quiero. O identificamos en esta persona unas características que obstruyen nuestras comodidades. Y cuando eso surge, evidentemente, pues también puede desatarse un plan para que se destituya a esta persona o para que esta persona termine renunciando. Y las personas se quedan en el mismo puesto feliz. Claro. Pero lograron el objetivo, que es eliminar a la persona que no es permisiva hacia mis comodidades, que las cuales he tenido históricamente en esta organización. Pudiera ocurrir cuando es una dinámica de pares, que por ejemplo usted y yo nos dedicamos, trabajamos en el mismo departamento, pero entonces a usted la ascienden para que ahora sea mi supervisora y de pronto es mi compañera, que tal vez pudo ser hasta mi amiga, que conoce todos mis secretos, entonces ahora está en una posición de autoridad. Y de pronto yo veo, ella sabe que yo me cojo unos minutos más en el break. Si yo empiezo a ver que empieza a regularme de esta manera, yo puedo convertirme después en alguien que acose. Bueno, ahí pues hay un incumplimiento a la regla, que quizás como pares, pues yo no iba a decirle al jefe, ay mira, Oyola está tomándose 3 minutos de break, pero evidentemente si yo estoy en un puesto de supervisión y esa conducta me va a afectar a mí como supervisora, yo tengo que reunirme contigo. Claro. Y eso no es acoso, porque ya yo estoy en otro rol que no es un rol de pares, y ese acercamiento es importante porque ocurre el que la persona que está siendo, digamos, orientada en cuanto a un comportamiento que está fuera de la normativa y es uno constante, dice, ay, pero si cuando tú y yo estábamos en el puesto de administradora auxiliar, pues esto no pasaba, y ahora que eres directora, pues me estás reclamando algo que hacías conmigo. Bueno, pues sí, porque esa eres mi responsabilidad. Y tu conducta tiene unas implicaciones que son vicarias, que van a reflejar mi ejecución en el trabajo como directora o director de la empresa. Claro. Y tienden a confundir muchas veces esos acercamientos. Y fíjese, es interesante porque usted ha recalcado mucho el área de la conducta, y es que cuando usted entra a una organización, la organización tiene unos acuerdos y usted se compromete a cumplir con esos acuerdos, que nos dirigen a completar o a cubrir esa parte, esa necesidad de que tienen las organizaciones de que se cumplan las metas organizacionales. Correcto. Si mi conducta nos aleja de eso, pues el supervisor tiene que trabajar con lo que es ese aspecto conductual. Por eso la importancia que mencionaba la doctora ahorita de tener gente en la organización que sean expertos, que trabajen con lo que es la conducta, que se hayan preparado para esa área. Porque de eso se trata el ser humano, es como yo con mis conductas voy o ganando territorio o me voy alejando o puedo caer incluso en acoso. ¿Hay estadísticas o estudios que demuestren, por ejemplo, que es mayor o menor el acoso por género? O sea, tal vez el hombre pueda acosar más o la mujer pueda acosar más cuando está en posiciones de liderazgo. ¿Se ha estudiado eso o no? Bueno, hay personas que han estudiado el tema, ¿verdad? Donde se identifica que la mujer, pues por el asunto de género, es quien más
sufre, ¿verdad? Claro. O padece de lo que se conoce como acoso laboral. Por otra parte, cuando hablamos de liderazgo, hay estudios que presentan cuán difícil es el que una mujer ocupe puestos de liderazgo dado a la condición de género. Entonces, esa dificultad implica que en ocasiones las mujeres tienen que sobrevivir a lo que son situaciones de maltrato, humillación por parte de figuras superiores o hasta pares que son hombres, ¿no? Y su objetivo es impedir que una mujer ocupe un puesto de liderazgo. Claro. ¿Okay? Así que hay estudios, ¿verdad? En Puerto Rico todavía nos falta muchísimo para poder decir que realmente la ley que tenemos de acoso laboral es una ley que está siendo eficaz y que realmente se está haciendo valer. Tengo que decirte que en términos de lo que es el acoso laboral, son bien pocos las representaciones legales que dicen que sí a este tipo de casos, ¿verdad? Son casos que se tienden a prolongar, que es cuesta arriba por la misma política pública, Claro. comprobar. Tenemos un adelanto porque antes no teníamos nada. No teníamos nada. ¿Ok? Así que tenemos una ley que tenemos que mirarla y ver cómo pudiera ser un poco más regulatoria, exigente con los patronos. Ahora mismo tú puedes observar una política pública en una institución, y es algo bien general. Tú tienes que cumplir con una serie de malas conductas para que te califiquen como que tú incurriste en acoso laboral. Cuando comparamos las reglamentaciones que hay en relación al acoso con reglamentaciones que pudieran estar relacionadas con violencia doméstica, pues tú miras que es bien poco probable que pueda prevalecer una conducta de acoso en el ámbito laboral. Porque prácticamente lo que la agencia espera que tú le demuestres es que estás aniquilado. Claro, claro. Es bien fuerte, o sea, nos queda mucho, como usted bien dice, aunque tenemos esa ley como referencia, pero ¿qué pudiéramos entonces hacer lo que están trabajando en las organizaciones para que esa política sea más robusta? ¿Qué debería tener? ¿Cómo yo puedo lograr que el acoso laboral sea menos o no exista en mi área laboral? Bueno, la educación, como todo lo que es relacionado a la prevención, es sumamente importante, ¿verdad? Y esa educación que proviene desde la persona que está liderando, dentro de esos ejemplos que me presentaste, pues si hay un líder que asciende, pues ya es una persona que conoce su matrícula, así que es importante que hayan reuniones donde se pueda refrescar y categorizar cuál es la conducta que se espera. Entonces, comenzar a entablar esos patrones de comunicación, pero es importante que de igual forma, no necesariamente los patronos, los propios empleados puedan participar de lo que son las enmiendas y elaboraciones dentro de las políticas públicas, porque sonará un poco fuerte, pero los patronos no van a ir a la legislatura a decir, mira, esta política pública tiene que mejorar, tiene que ser más rígida. Eso no va a pasar, Oyola. Los mismos empleados y especialmente aquellas personas que han sobrevivido al acoso tienen que movilizarse en las esferas gubernamentales, en la esfera ejecutiva, para que se pueda revisar la actual ley y se les pueda exigir a los patronos una serie de documentación que realmente garantice que están teniendo un espacio libre de acoso laboral. Algo tan básico como el que se emita un reporte desde lo que es... hay una agencia que... ahora mismo se me fue el nombre de la agencia, pero... en el Fondo de Seguro del Estado hay muchas personas que van y dicen, mira, yo estoy aquí porque estoy por los nervios. Claro. Me ha pasado esto, mi jefe me ha acosado, etcétera. Pues es importante que si de esa agencia sale un reporte donde indica que Oyola ha incurrido en 5 situaciones en 5 acciones que se categorizan como acoso laboral, pues que entonces hay una implicación para ese patrono. ¿Qué está ocurriendo? No sabemos. O sea que es más complejo de lo que parece. Claro. Sobre todo, educando, me enamoró esa palabra, porque hay que educar a los grupos de empleados, pero también hay que educar a los líderes también, a que al quien lo está viviendo, que no tengas miedo y que denuncies
pero también a las organizaciones a tener unas políticas, no quiero usar la palabra agresiva, más efectivas. Más efectivas, claro. Para trabajar con esto, perdón. Dios mío, esto es acoso. Entonces, una pregunta, aunque ya el tiempo nos ha traicionado, tiene que volver, por favor, doctora. Por supuesto. Pero no quiero dejar de hablar de cómo se recupera el que fue víctima, porque esto mina tanto la autoestima, porque te hacen dudar de tu capacidad, de tu liderazgo a nivel emocional. Si ya llegas a nivel de ir a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, es porque ciertamente hay una afección, ¿verdad? A nivel emocional. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo se supera una persona que haya sido víctima? Lo primero que quiero destacar es que ser sobreviviente al acoso laboral no es algo llano. Es algo tan traumático como la persona que ha sobrevivido a un asalto, que ha sobrevivido a cualquier tipo de violencia en el hogar. Es algo que puede desencadenar en condiciones de salud mental como la depresión, ansiedad y hasta lo que conocemos como el estrés postraumático. Claro. Así que es importante que la persona que está dentro de esta situación y evidentemente pues tiene unas dificultades para poder darle la espalda, renunciar e irse, comience por buscar ayuda, ¿verdad? Porque a través de un proceso de ayuda puede organizarse mejor, puede hacer un plan de salida, porque no es renunciar e irse, porque entonces si a lo mejor renuncia y se va, pues la crisis puede ser peor, por supuesto. Así que el miedo a darle la espalda a esta situación de forma repentina es muy válido. Así que el primer paso es visitar a un trabajador social clínico, consejero profesional o psicólogo que pueda ayudarle a elaborar un plan de salida. Hay veces que además de ese plan de salida, en combinación con lo que pudiera ser la psicoterapia para tratar síntomas de depresión, ansiedad, ¿verdad? Y cualquier estrés y lo que es el estrés postraumático, pudiera necesitar la intervención psiquiátrica. Así que no descarte la farmacología si usted entiende que con la ayuda psicoterapéutica no ha sido necesaria. ¿Por qué? Porque tiene que estabilizarse. O sea, esto puede simplemente frenar a la persona que es sobreviviente para que pueda seguir hacia adelante y pueda haber más opciones. La persona cae en una situación donde entiende que no tiene salida, donde entiende que se va a encontrar a estos fantasmas en todos lados y que no va a poder progresar. Y no es cierto. Son pensamientos irracionales. Pues entonces es fuerte lo que causa en la vida del ser humano. Sí, es horrible. Es horrible. Pues bien importante también, e insisto, que las organizaciones se preparen, porque un empleado que sale o que se provoca una acción que provoque rotación, lo que cuesta conseguir a otra persona, adiestrarlo, que se acostumbre a la cultura, es mucho dinero. Y si usted puede prevenir, primero por la estabilidad emocional de su grupo de trabajo, para que haya un ambiente saludable y en bienestar, vigile, establezca unas políticas mucho más rigurosas, conviértase en un aliado de lo que es la salud mental dentro del área del laboral, porque al final de cuentas usted es un ahorro de dinero para usted como organización. Y si ya usted vivió este evento tan traumático y tan fuerte, siga las recomendaciones de la doctora Natalie Pérez Luna, porque ciertamente el mundo no acaba ahí, tampoco usted tiene la oportunidad de seguir creciendo e incluso hasta convertirse en un portavoz de lo que se vive cuando uno pasa con un proceso como este. Claro que sí. Ya me tengo que ir, pero no, pero Dios rápido. Mío, ya. Sí, pero rápido, doctora. Usted tiene Pérez Luna y Asociados, es una firma de consultoría que trabajan con estos temas. Sí, Pérez Luna y Asociados es una corporación puertorriqueña que trabajamos principalmente con el tema de la violencia y custodia de menores. Así que desde nuestra corporación ofrecemos servicios a personas que son sobrevivientes a la violencia, especialmente a la violencia intrafamiliar. También ofrecemos apoyo a las organizaciones que así lo necesiten a través de talleres de capacitación y pues un poco pues aportando a las organizaciones que necesiten fortalecer sus cuerpos laborales. Así que puedes conseguirnos a través de Pérez Luna y Asociados. Es un mundo lo que vas a encontrar en nuestra corporación porque no nos limitamos a un tema. Agraciadamente pues tenemos amplias capacidades de peritaje
y nos nutrimos de otros profesionales que igualmente están a la vanguardia y están a la disponibilidad de poder ¿verdad? Prestar sus servicios para que puedan de alguna forma sobrepasar las situaciones que pudieran estar enfrentando, ya sea frente al tribunal, ya sea el que estoy identificando algo que no sé, pero que me está impidiendo desarrollarme en el ámbito laboral, en mi familia, en parejas, entre otros. Qué bueno. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Gracias a ti. Esto es solo el comienzo. Yo espero que me acepte otra invitación. Todas las veces que él quiera, yo vengo. Qué bueno. Muchas bendiciones Gracias. y éxito en todo Igualmente lo que a ti. emprenda. Y gracias a usted por haberse mantenido en contacto o conectado con PBL Podcast. Mire, comparta esta información, déjenos un comentario y ayúdenos también, ¿verdad?, a crecer y llevar este mensaje de bienestar laboral. Hasta la próxima.